En un resultado que marca la continuidad del gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum ha sido proyectada como la ganadora de las elecciones presidenciales en México. Sheinbaum declaró su victoria en un hotel del centro de la Ciudad de México, poco después que las autoridades electorales anunciaran que una muestra estadística mostraba que tenía una ventaja irreversible. La exalcaldesa de la Ciudad de México mencionó que sus dos competidores, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, le habían llamado para concederle la victoria. Según el Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum obtuvo entre el 58.3 y el 60.7% de los votos. La candidata opositora Xochitl Gálvez logró entre el 26.6 y el 28.6%. Mientras que Jorge Álvarez Maínez obtuvo entre el 9.9 y el 10.8%. Sheinbaum iniciará su mandato de 6 años el 1 de octubre. Sheinbaum, de ideología izquierdista, ha manifestado su intención de continuar con las políticas de su mentor político, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto pese al fracaso de las políticas sobre seguridad en medio de una de las elecciones más violentas en la historia de México. La principal candidata opositora, Xochitl Gálvez, es una emprendedora tecnológica y ex senadora que había prometido una postura más agresiva contra el crimen organizado. En su discurso de concesión, Gálvez subrayó: "Quiero destacar que mi reconocimiento de la victoria de Sheinbaum viene con una firme demanda de resultados y soluciones a los graves problemas del país". Un informe preliminar de la organización Laboratorio Electoral registró 320 ataques contra políticos, de los cuales 93 fueron asesinados. México vivió su jornada electoral más grande y violenta de la historia. La violencia política ha marcado estos comicios en los que casi 40 candidatos han sido asesinados, según la organización Laboratorio Electoral. Durante el día de las elecciones, 2 personas murieron en ataques separados a centros de votación en Puebla, informó una fuente de seguridad del gobierno local. En uno de estos incidentes, una mujer falleció durante un tiroteo en Tlapanalá, donde desconocidos robaron material electoral. Otro incidente fatal ocurrió cerca de un puesto electoral en Coyomeapan, también relacionado con la sustracción de documentos electorales. Desde que iniciaron las campañas políticas, 37 candidatos han sido asesinados. La víctima más reciente fue Israel Delgado, aspirante a síndico en Cuitzeo, Michoacán, asesinado horas antes de la apertura de las urnas. Las autoridades han suspendido los comicios en 2 municipios de Chiapas debido a la violencia. Según Laboratorio Electoral, entre el 4 de junio del 2023 y el 29 de mayo del 2024, se registraron 320 ataques contra políticos, con 93 asesinatos. Los estados más violentos han sido Guerrero, Chiapas, Morelos, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Estas elecciones han mostrado la falta de control del crimen en México, reflejo de la administración del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, cuya política de abrazos no balazos no ha mostrado resultados. Según un artículo de oilprice.com por el corresponsal en América Latina Matthew Smith, la industria petrolera de Colombia se encuentra en una espiral descendente debido a las políticas del presidente izquierdista Gustavo Petro. Petro ha prohibido la concesión de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y busca prohibir la fracturación hidráulica, en un país cuya economía se ve gravemente afectada por la disminución de la extracción de petróleo. Estas políticas, junto con aumentos de impuestos para las industrias extractivas y la falta de descubrimientos significativos de petróleo y gas, han llevado a especulaciones sobre el declive terminal del sector de hidrocarburos. De acuerdo con Smith, la producción de petróleo en Colombia ha disminuido drásticamente desde la pandemia del 2020. En marzo del 2024, el país produjo un promedio de 779.626 barriles por día, significativamente por debajo de los 884.876 barriles diarios de marzo del 2019. La producción de gas natural también ha caído, alcanzando 1 millón de pies cúbicos diarios en marzo del 2024, un 6% menos que el año anterior. La caída en la producción de hidrocarburos podría impactar gravemente la economía colombiana, ya que el petróleo es su principal exportación,
En el 2023, las exportaciones de petróleo generaron 15.8 mil millones, en comparación con 9.2 mil millones del carbón. Además, la disminución de la producción de gas natural podría llevar a una crisis energética, especialmente porque el fenómeno climático del Niño está causando una sequía que afecta a las hidroeléctricas del país, responsables del 70% de la electricidad. Según reporte Smith, la inversión extranjera en el sector petrolero ha disminuido considerablemente debido a las políticas del gobierno. En el 2023, la inversión privada en operaciones de petróleo y gas cayó 1/3 en comparación con el 2022. La cantidad de pozos de exploración completados también ha disminuido, con solo 41 pozos en el 2023 en comparación con los 67 del 2022. Colombia enfrenta una escasez crónica de reservas de petróleo y gas. Las reservas probadas de petróleo al final del 2023 eran 2.02 mil millones de barriles, un 2.6% menos que el año anterior. Las reservas de gas natural cayeron un 16%, situándose en 2.4 billones de pies cúbicos. Sin dudas, esta situación indica que las reservas de petróleo de Colombia solo pueden sostener 7 años más de producción, mientras que las de gas natural solo durarían 6 años más. En la última encuesta de Opinómetro, el 65% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente izquierdista Gustavo Petro, un dato que resalta la creciente insatisfacción con su gobierno. Este resultado llega en un momento crítico, ya que se han cumplido 2 años desde que asumió la presidencia en la Casa de Nariño. El sondeo revela que solo el 29% de los encuestados aprueba la manera en que Petro está manejando el país, mientras que el 6% optó por no responder o dijo no saber. Estos números reflejan un deterioro significativo en su popularidad, especialmente si comparamos con los datos de principios de mayo, donde la desaprobación era del 61% y la aprobación del 35%. Bogotá, la capital del país, destaca por sus altos niveles de desaprobación. Aquí, un contundente 68% de los ciudadanos desaprueban la gestión presidencial, en contraste con un escaso 24% que la respalda. Esta tendencia negativa en una de las ciudades más importantes del país es un claro indicativo de la creciente desconfianza hacia el gobierno actual. Además, la encuesta abordó la posible reelección de Petro, la cual es ilegal según la actual constitución en Colombia, un tema que ha suscitado aún más rechazo. El 66% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con una reelección, mientras que solo el 26% estaría de acuerdo. A nivel continental, los resultados tampoco son alentadores para Gustavo Petro. Según CB Consultora Opinión Pública, el presidente colombiano tiene una percepción negativa del 58.3%, ubicándose entre los mandatarios con peor imagen en Sudamérica. Estos datos reflejan un descontento creciente con la administración de Gustavo Petro, poniendo en evidencia que sus acciones como su política complaciente con grupos beligerantes, la propuesta de realizar una asamblea constituyente e insinuar con la reelección y generar el declive de la industria petrolera, clave para la economía colombiana, son rechazadas por la mayoría de los ciudadanos. La Fiscalía de la Unión Europea investiga los contratos adjudicados a la empresa InnovaNext, vinculada a Juan Carlos Barrabés, quien impulsó la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Barrabés recibió más de 4 millones de euros de fondos europeos a través de adjudicaciones estatales. Entre estos contratos se incluyen 2 financiados por ISEX España Exportación e Inversiones y uno por el Consejo Superior de Deportes. En particular, un contrato del ISEX, otorgado en octubre del 2021, asignó 130.000 euros a InnovaNext para servicios de consultoría estratégica. En el 2022, otro contrato inicialmente valorado en 169.000 euros se incrementó hasta 340.000 euros. El 28 de mayo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró las oficinas del CSD, buscando documentación sobre un contrato de 3,5 millones de euros adjudicado a InnovaNext en agosto del 2022. Este contrato
financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, es objeto de investigación por posibles irregularidades en su financiación. En julio del 2020, Begoña Gómez, codirectora del Máster en Fundraising, emitió cartas de recomendación a favor de una unión temporal de empresas formada por InnovaNext y The Valley Digital Business School. Posteriormente, la UTE ganó 3 licitaciones de Red.es por un valor total de 10.2 millones de euros. El medio de comunicación The Objective informó que en el verano del 2020, Pedro Sánchez se reunió en la Moncloa con Carlos Barrabés para discutir la canalización de fondos europeos recién aprobados. La Fiscalía Europea ahora revisa toda la documentación relevante a petición del juez instructor Juan Carlos Peinado. Este escándalo subraya la necesidad de transparencia y rigor en la gestión de fondos públicos, especialmente en un contexto donde la imparcialidad y la integridad de las adjudicaciones están en duda. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. El último domingo, ciudadanos de 27 países de la Unión Europea acudieron a las urnas para elegir a los 720 miembros del Parlamento Europeo. El principal rival del Partido Popular Europeo, de centro-derecha, era la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, de centro-izquierda. Sin embargo, el aumento de la influencia de la derecha en el Parlamento Europeo refleja una tendencia similar a nivel nacional en varios Estados miembros, posicionando al PPE como favorito. A falta de los resultados oficiales, que determinarán la dirección política de la Unión Europea en los próximos 5 años, el PPE ha sido el gran ganador, confirmando el auge de la derecha. Esto ha llevado a la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y ha producido avances significativos en Alemania y Austria. En Francia, el partido de derecha Agrupación Nacional superó ampliamente a la alianza liberal del presidente Emmanuel Macron. En Alemania, el Partido Socialista Demócrata del canciller Olaf Scholz obtuvo su peor resultado histórico, quedando en tercer lugar detrás de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana de Baviera, mejor conocido como CDU-CSU, y del partido de derecha Alternativa para Alemania, mejor conocido como AfD. Las proyecciones indican que la CDU-CSU recibiría alrededor del 30% de los votos, el AfD un 16% y el partido de Scholz un 14%. Alemania, con 96 eurolegisladores, tiene la mayor representación en el Parlamento Europeo y le sigue Francia con 81, Italia con 76 y España con 61. En Austria, los sondeos situaron al partido de derecha Partido de la Libertad de Austria, mejor conocido como FPO, al frente con aproximadamente el 27% de los votos. En Italia, los sondeos de boca de urna indicaron que el partido Hermanos de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, obtuvo entre el 25 y el 31% de los votos. Recordemos que el Parlamento Europeo es la principal institución de la Unión Europea, compuesta por 720 miembros de 27 países. Sus principales funciones incluyen la aprobación de leyes, el control de presupuesto de la Unión Europea y la supervisión de otras instituciones europeas, como la Comisión Europea. En España, el Partido Popular ha logrado un crecimiento espectacular en votos respecto a las elecciones europeas de hace 5 años. Los populares han obtenido un 34.18% de las papeletas frente al 20.15% que lograron en los comicios anteriores. En contraste, los socialistas, con un 30.19%, han descendido 2.67 puntos respecto a las anteriores elecciones.
Este resultado se traduce en 22 eurodiputados para el PP, 9 más que en la pasada legislatura europea, mientras que el PSOE se queda con 20, uno menos que en el 2019. La victoria del PP es indiscutible y supera claramente el empate técnico al que aspiraban los socialistas. Además, este éxito consolida el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo dentro y fuera de su partido. El PP ha logrado imponerse en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias, Navarra y Cataluña. El ascenso meteórico del PP, con una lista encabezada por Dolores Montserrat, ha sido una buena medida gracias a los votantes fugados de Ciudadanos. Esta formación, que en las últimas europeas consiguió el 12.18% de los sufragios y 7 escaños, en esta ocasión se ha quedado fuera de la Eurocámara. Con estos resultados, el plebiscito planteado en España o Sánchez o Feijóo se salda a favor del popular. Sin embargo, este resultado no se traducirá en un cambio inmediato en el escenario político nacional. El presidente Pedro Sánchez ha manifestado en múltiples ocasiones su intención de agotar la legislatura. No obstante, el momento crítico llegará con la negociación de los presupuestos, donde sus aliados en el Congreso previsiblemente incrementarán la presión aprovechando su debilidad. Este desempeño electoral del PSOE evidencia una pérdida de apoyo significativo debido a los escándalos que rodean al gobierno de Pedro Sánchez, como son las investigaciones por presunta corrupción a Begoña Gómez, esposa del líder socialista, y la polémica ley de amnistía, la cual fue pactada con los líderes separatistas catalanes para mantener a Pedro Sánchez en el poder. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que fomentará amplias discusiones sobre reformas constitucionales ya propuestas por su antecesor, incluida una reforma judicial que ha generado inquietud en los mercados. La reforma judicial propone reemplazar la actual Corte Suprema, así como para algunos tribunales inferiores, con un sistema en el que los jueces serían elegidos por voto popular, lo que según críticos citados por Reuters alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder en México. Sheinbaum, hablando en una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la reforma será una de las primeras en aprobarse. Añadió que no creía que las reformas propuestas afectarían el peso, que cayó después de su victoria electoral a principios de este mes. Sin embargo, mientras Sheinbaum hablaba, el peso se debilitó casi un 2%, situándose alrededor de 18.55 pesos por dólar estadounidense en el comercio internacional. Algunas de las medidas son parte de una serie de reformas constitucionales que López Obrador propuso en febrero, que también eliminarían agencias regulatorias clave. En ese momento no causaron preocupación en los mercados, pero los inversores se alarmaron cuando la coalición gobernante se centró en obtener una supermayoría en el Congreso necesaria para aprobar las reformas constitucionales en las elecciones del 2 de junio. La coalición liderada por Morena logró una supermayoría de 2/3 en la Cámara Baja, pero no la alcanzó en el Senado, aunque esos votos adicionales pueden asegurarse mediante negociación. El peso mexicano ha caído un 8% desde las elecciones que Sheinbaum y su partido ganaron de manera aplastante, su mayor desplome desde la pandemia de COVID-19, mientras que el índice principal de acciones del país ha caído casi un 4%. Desde Venezuela, la líder opositora María Corina Machado envió un poderoso mensaje durante su intervención en el evento organizado por el Instituto Cato y la Fundación Libertad y Progreso. En su discurso, Machado extendió un saludo al presidente Javier Milei y a la canciller Diana Mondino, agradeciendo especialmente la protección que Argentina brinda a 6 miembros de su equipo de campaña desde el pasado 20 de marzo. Machado destacó la difícil situación que enfrenta Venezuela tras 25 años de lucha contra un régimen que ha destruido instituciones y fomentado la migración masiva. A pesar de estos desafíos, afirmó que la sociedad venezolana se ha unido en la defensa de la dignidad, la justicia y la libertad. Estos años de dolor, miseria y humillación nos han enseñado a encontrar fortaleza en los valores que compartimos, señaló Machado.
La líder opositora subrayó la importancia de las elecciones del 28 de julio, afirmando que, aunque no serán libres ni justas, representan una oportunidad histórica para lograr una transición ordenada y sostenible. Machado destacó que más de 10 millones de venezolanos están excluidos del registro electoral, lo que subraya la naturaleza antidemocrática del régimen de Maduro. En un mensaje contundente, Machado advirtió que la continuidad del régimen de Maduro consolidaría un sistema de mafias aliado con Cuba, Irán, Rusia y Bielorrusia, promoviendo actividades criminales y una nueva oleada migratoria. Sin embargo, expresó su confianza en que el respeto a la voluntad mayoritaria de los venezolanos detendría los flujos migratorios y permitiría el regreso de millones de compatriotas. Machado finalizó su discurso con un llamado a los demócratas del mundo a apoyar la lucha venezolana, destacando ejemplos de resistencia como el de las hermanas Hernández, cuya valentía se ha convertido en un símbolo de lucha por la libertad. Esta lucha es hasta el final, vamos a ganar y Venezuela será libre, concluyó con determinación. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. En Colombia, un nuevo ataque perpetrado por las disidencias de las FARC ha sacudido el casco urbano y la zona rural de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Este miércoles 12 de junio, una explosión en el centro de Jamundí dejó daños significativos en una sucursal de Bancolombia, atribuida al Frente Jaime Martínez. El ataque incluyó la detonación de una motocicleta bomba que hirió a 2 policías, quienes afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Según las autoridades, el artefacto explosivo fue activado al paso de una patrulla de policía, indicando una premeditación meticulosa por parte de los insurgentes. Este incidente es parte de una escalada terrorista bajo el mando de Iván Mordisco, del Estado Central de las FARC. La comunidad de Jamundí está viviendo momentos de angustia y temor debido a estos ataques que no solo atentan contra las fuerzas del orden, sino también contra la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. En el corregimiento de Potrerito, los residentes reportaron detonaciones continuas durante más de una hora, sumando al clima de inseguridad y desesperación. La alcaldía municipal de Jamundí informó sobre un hostigamiento en la subestación de Potrerito durante la mañana, lo que ha generado aún más preocupación entre los habitantes. Las autoridades locales han tomado medidas inmediatas para reforzar la seguridad y proteger a la población. Durante su gobierno, Gustavo Petro ha tenido una actitud permisiva hacia los grupos beligerantes en Colombia. La falta de una respuesta contundente por parte de la actual administración ha sido vista como un incentivo para que las disidencias continúen con sus actos de terror. La permisividad y las políticas de apaciguamiento no han logrado frenar la violencia, sino que parecen haber fortalecido a los insurgentes, quienes actúan con mayor impunidad. La paz y la estabilidad en Colombia dependen de un liderazgo que no tolere la beligerancia y que actúe con decisión frente a los desafíos de seguridad nacional. En una importante decisión económica, el directorio del Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, ha aprobado un desembolso de casi 800 millones de dólares, que impactará en las reservas del Banco Central de Argentina en las próximas horas. Este avance marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno de Javier Milei y el FMI, con el Ejecutivo buscando iniciar formalmente las negociaciones hacia un programa que incluya financiamiento adicional, con el objetivo de acelerar la eliminación del cepo cambiario. El directorio del FMI subrayó la necesidad de mejorar la calidad del ajuste fiscal, avanzar hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria e implementar una agenda estructural robusta. Asimismo, destacó la importancia de continuar los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, ampliar el apoyo político y asegurar la agilidad en la formulación de políticas.
Además, el FMI otorgó waivers por el esquema de dólar exportador blend, que combina un 80% al dólar oficial y un 20% al contado con liquidación. Esta decisión se tomó tras evaluar el informe sobre la economía argentina y las medidas del gobierno elaborado por el staff técnico del organismo, confirmando el cumplimiento de los objetivos fiscales y de reservas del primer trimestre del año. Así, el Banco Central ha recibido 600 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a 793 millones de dólares según la tasa de cambio actual. Este viernes se hará un primer paso en la nueva etapa de relaciones entre el Ejecutivo y el FMI en Bari, Italia, donde el presidente Javier Milei sostendrá una reunión bilateral con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. Este será el segundo encuentro cara a cara entre ambos desde el cambio de gobierno, tras su reunión en Davos en enero, pocos días después del acuerdo por la séptima revisión de metas. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.